¿De acuerdo? Primero decir que hoy empezamos tema nuevo. Así que este tema no entra para la prueba del sábado, pero entra para la prueba 3. Y la prueba 3 tampoco es que sea dentro de 5 años, es dentro de un mes y poco, porque, como he comentado, quedan 5 semanas de lectivas. Por tanto, el examen final será poco después de esas 5 semanas lectivas. A saber si nos ponen al principio o al final. Seguramente nos pondrán al final. Motivo. Por algún motivo, porque a veces parece que lo hagan por sorteo y a veces parece que lo hagan de otra manera. Vamos, como siempre, a empezar la clase con un pequeño índice, con un pequeño guión de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, el guión del día de hoy tiene básicamente 3 partes bien diferenciadas. Una primera parte, que es noticias. Y en esta parte de noticias, obviamente, habrá una parte bastante importante en la que lo que haré será hablar de la prueba. Del sábado. Luego empezaremos el tema nuevo, que es inventarios. Y básicamente voy a hacer una introducción y voy a explicar 2 modelos básicos. Cuando acabe de esto, y solo cuando acabe de esto, porque es necesario para que no nos retrasemos demasiado en el curso, entonces retomaré la prueba. Y os contestaré inquietudes que tengáis que sean un poco más largas, que no sean las noticias, ¿de acuerdo? Y acabaremos, como siempre, con control. Hoy hay control también. ¿De acuerdo? Así que empecemos con las noticias. Y empecemos por las noticias en el orden de las cosas que van a suceder, ¿vale? Hoy os voy a enviar un correo. El típico correo de verificación para la prueba. ¿Sí? Si queréis ser completamente puristas, en lo cual me parece correcto, han pasado cosas en el pasado, por tanto, algunas cosas en el pasado tendría que decir antes de hablar sobre que hoy os enviaré el correo de la prueba. Y han pasado 2 cosas, creo yo, que puede ser que os interesen sobre el pasado. La primera es, tenéis las notas del control de planificación agregada. Con un vídeo. Más un Excel. Que si alguien cree que le va a servir el día de la prueba, pues posiblemente sería una decepción. Yo os he subido el Excel porque debido a que habéis cometido bastantes errores y algunos bastante tontos, si queréis hacer la recorrección, podéis comparar vuestro Excel con este Excel. Y bueno, pues ha habido tantísimos problemas que yo llamaría de falta de atención que he decidido subirlo para que me ahorre el hecho de que me estéis escribiendo cada 2x3 por un pequeño error que a lo mejor si tuvierais el Excel podríais verlo vosotros mismos y aprender detectando dónde está la diferencia. Así que por una vez lo he subido. También os digo, no os fiéis de ese Excel como un Excel que sirva para resolver todos los problemas, porque no lo es. Simplemente incluye la información necesaria para resolver el control de la prueba, del control largo que os envié, y ese enunciado es uno de los millones que os puedo poner, porque tiene diferencias cuantiosas con otros enunciados. Si a pesar de ello encontráis algún error, enviadme un correo electrónico, por favor, para que os haga la recorrección yo. Puede ser que me haya equivocado, por supuesto. Pensad que yo tengo que corregir montones de controles y lo hago con un programa mecánico
y el programa mecánico se puede equivocar, ¿vale? Programar es difícil. La segunda cosa importante que os tenía que decir que ha pasado en el pasado es que he enviado las recorrecciones. ¿De acuerdo? Específicamente, la gente que me ha pedido recorrección, yo le he enviado un correo electrónico de respuesta. ¿Sí? Si alguno de vosotros ha pedido recorrección y no ha recibido su correo electrónico de respuesta, por favor, avisadme, porque es necesario que lo sepa. No debería de ser muy terrible estas dos cosas. Sí que, para que nadie se alerte, uno de los errores típicos del control de planificación agregada era que yo pedía que pusierais los valores en millones. Por tanto, que en vez de escribir esto, escribiráis esto. Pero lo he corregido igualmente bien. Bueno, en realidad tendría que ser así. Lo he corregido igualmente bien, pero pensad que a la hora de presentar unos resultados, esto es feo, 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 feo. Y sería aceptable si no lo pusiera el enunciado. El enunciado tiene una nota diciendo claramente que el resultado se tiene que presentar en esta medida, ¿vale? Y os lo recomiendo que lo miréis para si queréis presentar el control 4. Muy bien. Respecto a la recorrección de la prueba, poco que decir. Muy poca gente ha pedido recorrección. De la gente que ha pedido recorrección, creo que uno ha subido porque el ayudante había dejado algo sin hacer. De los otros tres, dos les explico por qué. Uno, básicamente le comento que en realidad debería de bajarle la nota, ¿sí? Cuando hagáis una recorrección, por favor, mirad que si A necesita un cálculo de B y B os han puesto todo el puntaje cuando en realidad lo teníais mal, pues yo cuando mire todo el ejercicio me daré cuenta que tenéis B mal, ¿sí? Y entonces tendría que ponerte un 0 en B, no un 5. Eso acaba el pasado. El martes hoy os envío este correo para que lo tengáis claro. Mañana es la fecha de entrega del control de procesos. Así todo como una maratón para vosotros y para mí. El jueves publico notas del control de procesos para que podáis saber los resultados antes de la prueba. El control de procesos, el que tenéis para mañana, es relativamente fácil, así que no debería de ser un gran problema. Y el sábado hay una prueba. Como la última vez, si alguno de vosotros se organiza para que dé una clase extra, yo estoy dispuesto a hacerla, no tengo ningún problema. Me avisáis, me decís el día y nos juntamos y yo hago una clase extra explicando lo que queráis, resolviendo problemas, reexplicando alguna materia, intentando hacer algún ejercicio en Excel, lo que vosotros queráis o consideréis adecuado. ¿De acuerdo? Me tenéis que avisar con antelación, eso sí. Por tanto, si os organizáis y me enviáis un correo, si queréis hacerlo como la última vez, el viernes por la tarde, ningún problema. ¿Sí? Vamos a la prueba en sí. La prueba en sí empieza a las 10 de la mañana. El sábado a las 10 de la mañana. No lo he escogido yo, por tanto, es lo que hay. Yo la he diseñado para que dure 1h15 app. Voy a poner de inicio 1h30 y después, si me empezáis a decir que necesitáis más tiempo, os daré más tiempo. No quiero que nadie me diga que el problema es el tiempo. Ayer la gente de Viña me dijo que ellos preferían saber el tiempo de principio, pero es que si yo os digo que creo que es de 1h15 es porque realmente creo que es 1h15. No es que me esté tirando un farol. Creo que es 1h15.
creo también que uno de los grandes problemas que hay es un problema de dificultades en el medio. Alguno de vosotros tiene alguna dificultad con el ordenador, no tiene las condiciones de trabajo ideales, lo cual es totalmente comprensible. No todo el mundo puede tener una oficina solo para él en su casa y no todo el mundo puede tener una computadora. Por tanto, que yo crea que dura 1 hora y cuarto es posiblemente teniendo las condiciones que yo tengo, que son, yo me puedo considerar un afortunado. Si alguien tiene que hacer, como sé, por ejemplo, una ayudante mía, que tiene que hacer, tiene que ver los vídeos en la cama, pues se complica un poco más, porque en la cama es difícil. Yo estoy pensando que hagáis la prueba, pues como yo, con anotaciones al lado, con una mesa bien amplia, y eso es un problema. Sí, por suerte, ahora os podéis ir a hacer los exámenes a la sede en Peñalolén, creo, porque ya debéis de estar todos fuera de estar en zona 3, fuera de peligro. Y allá debería de haber en la biblioteca espacio suficiente. Así que la prueba empieza a las 10, durará como 1 hora y media, 11:30. Si me pedís un poco más de tiempo os lo daré, no os preocupéis. No contéis con él directamente, porque entonces lo que va a pasar es que vais a ir muy lentos y es un problema para realizar las pruebas. La prueba contiene 4 preguntas. Cada una de las preguntas vale más o menos lo mismo. No valen lo mismo, pero valen más o menos lo mismo. O sea, están entre un 20 y un 30% de la prueba, cada pregunta. Y hay una pregunta de modelización matemática, una pregunta de agregación y planificación intuitiva, una pregunta de Little y una pregunta de capacidad, utilización, cuellos de botella. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que hay en la prueba. He recibido 3 o 4 peticiones preguntándome, o 3 o 4 correos preguntándome si la pregunta o si la prueba contiene teoría o hay razones o explique. Desde mi punto de vista no, pero desde vuestro punto de vista sí. ¿Por qué? Porque el modelo matemático, pues no os lo voy a hacer escribir, os voy a dar yo un modelo matemático y os voy a pedir que expliquéis cosas del modelo matemático. ¿De acuerdo? Y eso es más o menos todo. Hay algunos avisos extras que tengo que dar. El primer aviso extra es que yo os he subido, esta vez me he tomado, me ha costado un ratito de mi tiempo, pero vais a recibir los archivos en un formato Excel actual. Y eso significa que como vais a utilizar el formato Excel actual, no vais a tener problemas de compatibilidades y demás historias. Si alguno de vosotros tiene un Excel de la edad de piedra, va a tener problemas, que me avise, porque entonces yo le guardaré el archivo en el formato viejo, que aún lo puedo hacer, ¿vale? Pero por defecto vais a tener el último formato de Excel para abrir los archivos. ¿Sí? Segundo, voy a tener un Zoom el sábado por la mañana abierto para preguntas y noticias. En la última prueba, a un alumno, sí, Tomás contesta, profesor, en todo caso la cuenta de la U permite utilizar el Office de forma online. Cierto. Gracias por recordármelo, Tomás. Me había olvidado completamente. Los alumnos, no los profesores, misterios de la vida, tenéis una licencia de Office incluida dentro de vuestra matrícula. Por tanto, podéis utilizar Office y Windows sin necesidad de que sea pirata. Lo podéis utilizar y es gratuito, está dentro de la licencia. ¿Cómo funciona exactamente? No lo sé, porque como os he comentado, esa recomendación es solo para
para alumnos y yo no soy alumno. ¿De acuerdo? Por tanto, deberíais de tener todos acceso a eso. Voy a tener el Zoom abierto. Estar conectado a ese Zoom no es obligatorio. Ahora bien, no me hagáis como un alumno en el otro grupo que alegó que él no estaba conectado y que por tanto era injusto que yo diera más tiempo y que él no se hubiera enterado. Vamos a ver. La conexión no es obligatoria, pero si tú no estás te pierdes lo que pasa. ¿De acuerdo? Él alegó que yo hablo muchísimo en ese Zoom, lo cual es cierto porque tengo montones de preguntas y entonces las tengo que contestar. Supongo que él preferiría o ella preferiría que os dejara sin contestar las dudas y así todo el mundo más tranquilo. Eso parece que es su forma de pensar. Si a alguno de vosotros le molesta, lo cual es lógico, es lógico que tengáis alguno de vosotros problemas de que yo hablo y os desconcentráis, resulta que hay un botón que pone silenciar. Y no me parece tan terrible que utilicéis el botón de silenciar. Parece que es normal. La gente que estuvo, Nicolás, que tuviste problemas para abrir el archivo no implica que no se pueda abrir. Yo lo abro en el Office. Por tanto, los problemas particulares son particulares. Cada uno tiene su problema con su ordenador, con sus cosas. Si queréis, yo voy a enviar el archivo que vais a recibir, sin el contenido, obviamente, en este correo electrónico para que hagáis todas las pruebas que queráis. ¿De acuerdo? Yo lo voy a enviar por si acaso para que lo miréis, para que podáis hacer esa prueba. Lo del Zoom, si alguno de vosotros le molesta, que es normal, a mí me molestaría, el profesor hablando todo el rato, le dais al silenciar. Y lo único que tenéis que leer es el chat y conectar el micrófono cuando tengáis que preguntar. Preguntáis, yo contesto, os contesto, calláis y ya está, no pasa nada. La gente que recibió o que me hizo preguntas en la prueba 1 verá que contesté la misma pregunta 50 veces y no me alteré. Bueno, sí, a lo mejor a la 40 pues ya estaba un poco cansado, pero cansado con amor y cariño, no cansado en plan os mandaría... No, simplemente es el que después de repetirlo 20 veces, pues intento cambiar. ¿Sí? Mira, Ignacio lo dice. Todos los alumnos podemos usar Office 365 y descargar todas las aplicaciones de escritorio desde la página de Office 365, iniciando sesión con el mail de la universidad. ¿De acuerdo? Yo no puedo. Por tanto, ahí no me pidáis que hay. Y igualmente, podéis utilizar LibreOffice, podéis utilizar otras hojas y todo funcionará teóricamente perfecto. Sobre el Zoom, ¿qué es lo que me importa? Conectaros, desconectad el silencio. Cuando llegue la hora de acabar, leeros el chat y tendréis información. No es tan terrible. Y no creo que sea necesario, no creía que fuera necesario hacer esa explicación, pero visto los comentarios no de vosotros, no de vuestra clase, en la otra clase en la cual el profesor preguntó, pues creo que es conveniente que os lo diga. ¿Vale? De nuevo, la mayoría de gente que está aquí es la gente que lleva el curso al día, que entiende todo esto a la primera, etc., 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 que no necesita estos avisos. Pero yo lo tengo que hacer por si acaso, y mira, hemos aprendido lo de Ignacio y lo de Nicolás y lo de Tomás, por si tenéis problemas de esto y visto que hay alguna persona que aún tiene alguna complicación con el tema de la entrada, os enviaré el archivo. Obviamente no estarán los datos de vuestra prueba, que solamente os los enviaré el sábado, pero os enviaré el archivo de base para que podáis jugar con él y ver lo que sucede. ¿De acuerdo? Formato Excel. Zoom. Tercer punto. Y este es estrategia. Otro de los comentarios que tuve que vi en la prueba 1 es que una persona se quejó amargamente que debido a un error numérico en la prueba 1 sacó un 1,75. Debido a un error numérico. Qué bien, un error numérico le invalidó todas las preguntas de teoría.
Pero después, ese error numérico básicamente era que había gastado casi 2 horas resolviendo el problema de pronósticos y se había equivocado en la fórmula, en el método de resolución y en los resultados. Y los había puesto todos fuera de lugar. Pero no había contestado ninguna pregunta corta. 0 preguntas cortas. Bueno, mi estrategia. No todas las preguntas son iguales de difíciles. No son igual de difíciles. Y estas preguntas están 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Entonces, si, como pasa frecuentemente, la pregunta de modelización matemática os resulta muy compleja, no empecéis por la pregunta de modelización matemática, por favor. Empezad por la pregunta que os resulte más fácil. Id de la más fácil a la más difícil. ¿Sí? Lo digo porque no es ni 1, ni 2, ni 3, y no estoy refiriéndome a vosotros, me estoy refiriendo en general para que cuando alguien vea este vídeo el viernes por la noche para prepararse la prueba, pueda verlo y pueda darse cuenta que lo que tiene que hacer es no empezar y resolver los ejercicios en orden, los tiene que resolver en el orden que a él le convenga. ¿De acuerdo? Y 4. Dime, Javier. Dime. La de modelización matemática va a ser la única pregunta como de escribir como alguna especie de comente Bueno, o eso es el razone o punto, algo por el este es el estilo. punto 4. El tema de escribir. ¿Vale? El ejercicio 2, 3 y 4 básicamente son ejercicios numéricos. El 1 no, lógicamente, porque nos voy a pedir que resolváis el simplex. Pero las instrucciones, esas instrucciones que la mayoría de vosotros que la mayoría de alumnos del curso no se leen, dice textualmente que si no hay explicaciones, la nota es un 0. Y si no se entiende o no se puede seguir las explicaciones, no son lo suficientemente claras, la nota se reduce en un 50%. La ayudante fue muy bondadosa corrigiendo y no tuvo en cuenta esas penalizaciones. Pero leeros las normas. Entonces, Javier, ¿quiere decir eso que solo tenéis que razonar la primera? No, porque para mí la 3 tienes que razonar más que en la 1. Y tienes que explicar lo que has hecho y tienes que ser capaz de explicarlo de una forma clara. Y eso implica que yo tengo que decirte que tú tienes que escribir en todas. Desde vuestra forma de ver los problemas y el contenido del curso, la pregunta 1 es la única pregunta que es de texto. Desde mi punto de vista y según el punto de vista de las instrucciones, pues hay más preguntas en las cuales hay que razonar y explicar lo que uno ha hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, Javier, yo no te puedo decir, no, es la 1 solo, a pesar de que esa es la respuesta que tú esperas oír y que seguramente cuando hables por la tarde, el sábado por la tarde, será la que creas que yo tendría que haberte contestado. Pero yo te tengo que decir que en todas las preguntas las instrucciones ponen claramente que una serie de cosas. Y la quinta y la última es lee las instrucciones. ¿De acuerdo? Leed lo que os pido. Es impresionante lo difícil que es seguir unas instrucciones, parece. O sea, si yo digo que el resultado se tiene que poner en una medida, ¿por qué lo ponéis en otra? No lo sé. No lo sé. Si el enunciado dice que tiene que quedar clara qué casilla es la solución, no me vengáis a alegar después. Si el enunciado dice que los resultados se tienen que poner en cada hoja, por separado, en la hoja que toca,
¿Por qué después hay gente que los pone todos juntos? ¿Por qué? Es como si ahora alguien dijera, uff, ¿sabe qué? Yo voy a conducir como los británicos. Oye, tampoco pasa nada, no es terrible, yo sigo conduciendo bien. No, si pone una cosa, tienes que hacer esa cosa. ¿De acuerdo? Sé que es difícil, pero yo lo tengo que comentar. Lo tengo que comentar, entendedme. No os enfadéis conmigo. Y eso es todo, por ahora. Después, si nos queda tiempo al final de clase, pues haré un comentario un poco más extenso del contenido, de qué cosas os podéis imaginar, de qué ejercicios yo os recomendaría que hicierais, etc, etc, etc. Dime, decidme, preguntas. ¿No ha quedado todo claro? Bueno, me alegro. Dime, Nicolás. Profe, el formato de las pruebas de modelación matemática van a ser como más o menos tipo la de los años pasados, porque estaba haciendo la guía de la solución, esa que recomendó la clase pasada. Y hay varios ejercicios de modelación matemática, y unos que son más largos, otros que son más cortos, entonces era como... Yo te recomendaría que empezaras por el final, por los ejercicios de la prueba, de las pruebas del primer semestre, y veas el tipo de ejercicios que es. ¿De acuerdo? Obviamente los ejercicios del 2015 fueron en papel y es otro tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué te voy a poder pedir yo? Pues te voy a pedir cosas parecidas a las que hay en 2020 semestre 1. Y obviamente, fíjate que en las cabeceras está indicado que es, de qué año fue la prueba. Y las pruebas las últimas de la colección, pues son las más recientes, son las que se hicieron hace menos tiempo. ¿Qué te puedo pedir? Pues te puedo pedir preguntas de ese estilo. ¿Sí? Obviamente, como en vez de hacer muchas preguntas cortas, hago 4 preguntas, pues espera que tenga un contenido un poco más largo a la hora de analizar que preguntas cortas. Sí, pero es muy parecido a lo que yo te pedí o lo que te puede pedir la prueba pasada, lo que puede pedir en el 2020 semestre 1. O sea, cosas en las que te ponen una ecuación y te dicen que definas qué es, cosas en que no te explican algo y te dicen qué significa un parámetro, o te dan un modelo y te piden que escribas otra ecuación, cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Básicamente que entiendas lo que está escrito. Y obviamente da por hecho que no voy a utilizar cosas de este estilo. Trabajadores de T más trabajadores de T menos, trabajadores del periodo anterior más los contratos menos los despidos, y voy a utilizar esta nomenclatura. No, a lo mejor te le llamo así. ¿De acuerdo? Y tú vas a tener que descubrir que esto es esto. Bueno, perdona, esto está mal. Que esto es esto, que esto es esto, que esto es esto y que esto es esto. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más o menos claro, Nicolás? ¿Sí? Sí, profe. Vale. De nuevo, no os voy a hacer escribir un modelo completo porque no puedo, porque para escribir esto en un Excel os vais a volver locos. Entonces yo os voy a dar cosas y os voy a pedir que hagáis pequeñas modificaciones que crea que podéis hacer en el Excel, y identificaciones del modelo, de los modelos. Y obviamente, como sabéis, no esperéis de tener el mismo ejercicio todos, porque eso es otra de las grandes sorpresas que tienen algunos de nuestros alumnos cuando entran, que se creen que se van a encontrar el mismo problema que su vecino. Más dudas. Si queréis un caso de otra universidad, un alumno en medio de una prueba activa el Zoom y le dice a la profe: esto es injusto, porque yo no tengo la misma prueba que mi compañero. Y obviamente la profe le dijo, bueno, lo puso, en castellano decimos que lo puso a parir.
En Cataluña, perdón. ¿Preguntas? ¿No? Vale, pues voy a empezar con la prueba, con el tema de hoy, que es inventarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un inventario? Pues un inventario es una reserva de algo con valor económico. Así que es curioso porque esta definición de que es con valor económico acaba llevando a comentarios como que para cierta gente algo es un inventario y para cierta gente algo es basura. ¿De acuerdo? En Santiago la normativa dice que la basura es basura. O sea, para ti la basura no es un inventario, es algo que no quieres tener. No tiene valor económico. Sin embargo, en el momento en que la basura se deposita en un contenedor o en un sitio para que alguien la recoja, se transforma en una propiedad de esa persona. Y ahí tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Porque la empresa que recoge los residuos y los lleva al vertedero cobra por cada metro cúbico de basura que transporta. Así que es muy divertido, pero el hecho de tirar la basura en un contenedor o dejarla para que la recojan, ese hecho añade valor al producto. ¿Sí? Y para la empresa es un inventario, mientras que para nosotros no. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de inventarios con valor en gama rápida. El primer tipo de inventario es lo que se llaman inventarios especulativos. Y el segundo es lo que se llaman inventarios operativos. ¿Qué es un inventario especulativo? Un inventario especulativo es aquel que se tiene para especular. Por ejemplo, una persona puede comprar dólares preveyendo un desplome de la economía chilena, o puede comprar oro pensando que lo va a vender más caro en el futuro, o puede comprar bitcoins para venderlas a un precio 10 veces superior al que vienen ahora. ¿De acuerdo? Todos estos inventarios son inventarios especulativos. No tienen una utilidad, simplemente tienen la utilidad de comprar dinero para tener más dinero. Y eso, si tu empresa se dedica bueno, es un banco que básicamente su operación es a través de dinero y por tanto forma parte de lo que él hace, pues tiene lógica. Pero si no, si solamente es un hecho que se hace por esperanzas de cambio de valor de precios sin tener ningún tipo de utilidad interna para lo que es el negocio o la actividad básica de la persona, se considera un inventario especulativo. ¿Vale? Y los inventarios especulativos se rigen por normas diferentes. Y cuando digo normas, se rigen por costumbres diferentes. No es lo mismo tener un inventario de café o tener un inventario de piezas o tener un inventario de cobre cuando uno trabaja en cobre, que tener un inventario de cobre cuando uno lo que hace es especular con el cobre. No tiene nada que ver, porque para empezar no hay ninguna demanda real del producto. Y por tanto ahí yo os recomendaría que fuerais a alguien de finanzas que os explicara cómo se hacen ese tipo de inversiones. Porque en operaciones, en gestión de operaciones, pues no es nuestra área, yo no soy un especialista en ese tema. El inventario, los inventarios de tipo operativo son aquellos que se realizan para el correcto funcionamiento de la empresa. ¿De acuerdo? Y eso es un inventario operativo, de cualquier cosa que tenga valor económico. Por ejemplo, los productos que uno tiene en la estantería, en una tienda, es inventario. Está allí. El producto o las piezas que uno tiene para reparar las máquinas por si se averían, es inventario, están allí. ¿Sí? Todas las cosas que son necesarias para el funcionamiento correcto del sistema, se trata de un inventario operativo. Y esos inventarios operativos, esto es lo que nosotros estudiamos y lo que yo os voy a explicar. ¿De acuerdo? Un inventario operativo, por tanto,
la creación de ese inventario responde a razones de uso. ¿De acuerdo? Y vamos a poner un ejemplo que seguro que todos los presentes tenemos más o menos cerca en nuestra vida, porque creo que todos comemos. Si alguien ha conseguido encontrar el secreto para no alimentarse o hace como Steve Jobs y no consume sólidos durante un montón de tiempo, pues que me lo comente, pero me parece un poco increíble. Así que voy a poner el caso de un inventario que es el arroz. ¿De acuerdo? Todos y cada uno de nosotros, todos, tenemos inventario de arroz en casa. Excepto que haya alguien que no le guste el arroz por algún motivo concreto y que sustituya el arroz por la pasta o por cualquier otra cosa que él coma. Pero todos tenemos, vamos a la nevera o vamos a la despensa o vamos a nuestra cocina, y abrimos y nos encontramos comida por inventarios. ¿Vale? ¿Por qué tenemos esa comida? ¿O por qué tenemos ese inventario? Y aquí aparecen varias razones. Lo primero, tenemos el inventario porque consumimos el producto y porque inventariar algo que no consumes es un poco surrealista. A ver, lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, cuando me fui de casa por primera vez, en casa siempre tenía galletas. A mí no, yo no como muchas galletas, no me gustan, pero siempre tenía galletas para los invitados. Por tanto, consumimos galletas, no yo, no lo consumo yo, pero sé la gente que viene a verme. Por tanto, hay un motivo para tenerlo, un motivo básico. Ahora, alguien me podría decir, profe, pero eso no implica o no justifica que yo tenga inventario, porque si yo quiero galletas, me levanto y voy a la tienda, compro las galletas y las traigo. Y no tengo que tener inventario, simplemente cada vez que quiero galletas me levanto, voy, compro y vuelvo. Y alguno de vosotros me podrá decir directamente que eso le da pereza. Creo que aquí se dice, me da flojera. Corregidme si me equivoco. Por tanto, yo creo inventarios generalmente porque cuando voy a comprar, aprovecho el viaje. Y compro más cosas. ¿Sí? Otro motivo por el que puede ser que cree inventarios es, por ejemplo, lo que he hecho yo hoy a la mañana cuando me he levantado. Como estamos en Cyber Monday, he aprovechado el descuento y en vez de comprar la cantidad de cápsulas de café típica que yo consumo a lo largo de un periodo de tiempo razonable, pues he comprado más. Por tanto, un motivo para inventariar es porque me sale más barato. ¿De acuerdo? Hay múltiples motivos por los cuales una persona puede decidir que quiere tener producto. Y en todos ellos son motivos operativos. Fijaros que no es que lo esté haciendo porque sí, lo estoy haciendo porque tienen una serie de razones para justificarme el hecho de que tengo que comprar y no quiero comprar justo lo de la mañana. ¿Sí? También hay algunos motivos por los cuales, por ejemplo, en este Cyber Monday o lo que sea, ¿no? Como hay miles, pues no me acuerdo exactamente del nombre, pero en esta época de rebajas online, por el cual no he comprado 80.000 dosis de café y solamente he comprado como 300, que ya me parece que son razonables. Y es que tengo un espacio finito en casa. ¿Sí? Hay unos costos o hay una inclinación a no comprar para todo, para 5 años, porque el material se pudre, porque no sé cómo voy a estar dentro de 3 meses, porque... Así que también existe una tendencia a no comprar o a no almacenar en exceso. ¿Sí? Fijaros que estas tendencias o estos elementos no son únicos de mi compra de arroz o de mi compra de comida. Son generales y rigen
todos los comportamientos, no solamente míos, sino también de las empresas. Imaginaros que tenéis una tienda y ¿cómo compráis el material para vender en la tienda? Bueno, pues no vais a comprar de uno en uno porque sería un desastre, los costos de envío serían muy grandes y puede ser que tuvierais un problema de que no he comentado, por el cual podríamos tener inventarios, que es que no quiero quedarme sin. Y en una tienda es evidente, si yo no tengo el producto, muy probablemente la persona no se va a esperar. Si es un producto muy específico, sí. Pero por regla general, si yo voy a comprarme ropa y no está en la tienda A, me voy a la tienda B y lo compro en la tienda B. Y si no está en la B, me voy en la C. ¿De acuerdo? Por tanto, para no quedarme sin o para asegurarme la venta, compro inventario y lo tengo allá. Tampoco compro infinito inventario porque no tengo plata suficiente para comprar todos los productos del mundo y si después resulta que ese producto no lo vendo, me lo como. ¿De acuerdo? O lo tengo que saldar. Lo tengo que vender rebajado. Y si lo vendo rebajado, no gano el margen de beneficio suficiente. Por tanto, tengo pérdidas. ¿De acuerdo? Así que es un poco complejo. Hay un montón de elementos que determinan esa cantidad de cosas que tengo que comprar o cómo tengo que comprar. ¿Vale? Muy bien. Una vez justificada la existencia de inventarios, tengo que ver cómo gestiono los inventarios. No os preocupéis, tarde o temprano llegaremos a los números, pero creo que es importante entender por qué estamos haciendo ciertos números y qué es lo que intentamos sacar de esos números antes de que alguien se ponga a operar. ¿Cómo gestiono el inventario? Bueno, hay dos grandes maneras. Y no es push-pull. Esas dos grandes maneras se conocen como el aprovisionamiento periódico y como el aprovisionamiento por punto de pedido. ¿De acuerdo? Y voy a dar dos ejemplos de dos productos que en mi casa se gestionan por aprovisionamiento periódico y aprovisionamiento por punto de pedido. Este año los voy a cambiar respecto a años anteriores, así que va a ser más abstemio. ¿Por qué? Pues porque a las 9:15 de un martes ponerse a hablar de cervezas me parece de mal gusto. Esperémonos hasta el viernes al menos. Así que voy a hablar de dos. Después de la prueba. El sábado después de la prueba. Si queréis os hago este mismo ejemplo, os lo grabo en vídeo pero con cerveza. Que es un ejemplo que acaba diciendo que vuestro profesor es un alcohólico. Puede ser que por eso no lo quiera grabar. El sábado después de la prueba, por favor, acabad pronto, que yo también quiero almorzar y yo normalmente el sábado por el mediodía almuerzo carne con una buena cerveza de alta graduación. Así que no quiero que la carne se me pase, ¿vale? Muchas gracias, Tomás, por el chiste. Esas cosas son las que hacen que me alegre de ser profe. Y en presencial es lo que me gusta de dar clases, que los alumnos haciendo chistes. Volvamos a la vida aburrida de la docencia y volvamos a la vida aburrida de tener que explicar estas cosas. ¿Qué es el aprovisionamiento periódico? ¿Qué es el aprovisionamiento periódico? ¿Y qué producto es el que yo voy a hablar? Voy a hablar del agua. En esta casa, en mi casa, se bebe mucha agua. No se beben jugos, no se bebe vino, se bebe mucha cerveza, menos que agua, desafortunadamente. Y se compra agua, nosotros compramos agua de dos maneras. Compramos bidones de 18 litros. Esos bidones grandes que se ponen en una máquina, que después tienes un botón y te sale agua. Y esa es el agua que bebemos mi mujer y yo, la que utilizamos para cocinar, la que utilizamos para casi todo, excepto tenemos garrafas de 6 litros
que son esas garrafas que venden en los supermercados. Nosotros compramos una marca muy cuica, un Nestlé, que es la que le damos a los niños. Nosotros tenemos dos hijos de 3 años, mellizos, y en vez de darle el agua de bidón, le damos agua de garrafa. ¿Por qué? Pues porque el agua de bidón, por el proceso químico que se hace, lo que se hace es que se coge el agua, se le quitan todos los minerales, se deja H2O pura, solo H2O, y después se vuelven a mezclar los minerales dentro. Y eso no se sabe si es bueno o si es malo, pero suena raro. Entonces, como los niños son niños, pues pecamos y pagamos un poquito más porque sea agua natural de toda la vida. Recogida de un manantial, tratada poco, etc, 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 etc. Y no cogemos la que es como la de bidón, ¿eh? Cogemos una marca que sabemos que viene de manantial, ¿vale? Ahora, ambos productos los gestionamos de forma diferente en casa. Para aquellos que no se dieran, no lo supieran, Benjamín, la sidra también me gusta mucho, mucho. Lo que pasa es que en este país es difícil conseguir sidra de calidad. Es más fácil conseguir chelas buenas. Perdonad, me ha desviado Benjamín. Los gestionamos de forma diferente porque son problemas diferentes. Y creo que nadie de los 41 presentes tiene dudas de que el profe está tan mal de esta como para realmente aplicar un método científico para resolver este tipo de problemas. O sea, yo explico una cosa que menos que la utilice, ¿no? En mi casa sería no estaría bien que hiciera otras cosas, que dijera una cosa y después hiciera otra. ¿Cómo gestiono los bidones de 18 litros? Vale, los bidones de 18 litros los gestiono por punto de pedido. ¿De acuerdo? Yo tengo una cantidad de agua. Este gráfico lo vamos a utilizar muchas veces. Esto es el tiempo. Esto es el stock. Esto es el punto de pedido. Yo tengo una cantidad de agua. Obviamente la cantidad de agua que consumo es variable, no es fija. Depende del día, del calor, etc. Cuando llega un volumen a una cantidad exacta, que es un bidón, cuando llega justo a un bidón, yo llamo y hago un pedido por 5 bidones. El motivo por el que utilizo 5 bidones y el punto de pedido es un bidón tiene una motivación matemática y práctica. Resulta que no me caben más de 5 bidones en casa. Y yo debería de comprar más porque el número de veces que pido es muy alto. Entonces pido justo cuando llega un bidón. Fijaros que el tipo no vive debajo de mi casa, así que tarda. A veces tarda un día y a veces tarda 3 días. Durante ese tiempo yo consumo, así que podéis entender que ese un bidón está ahí para que yo tenga 18 litros de seguridad de que va a llegar antes de que se me acabe. Y cuando llega, ¡flac!, de golpe y porrazo ya vuelvo a tener 5 bidones más lo que me quede del bidón que esté en la práctica. Y esto se repite en el tiempo. Vuelvo a pedir. ¿Sí? Vale. Entre este punto y este punto pasa lo que se conoce como el plazo de entrega. Esto de aquí, estos 5 bidones, es el tamaño del lote. Y esto de aquí es el punto de pedido. Debido a la cantidad de bidones que yo pido, el nivel máximo que puedo tener, el stock máximo, es de 6 bidones. Cosa que ha pasado. Que justo ponemos el primer bidón, llamamos porque hemos llegado al punto de pedido,
y me dice, estoy en el bar, estoy en la zona, ¿le puedo entregar ahora? Y ha tardado 15 minutos y en ese momento he tenido 6 bidones. ¿De acuerdo? Bueno, esto es punto de pedido. La ventaja que tiene el punto de pedido es que solamente me puedo quedar sin stock durante este plazo de aquí, el plazo de entrega. Es el único tiempo en el cual yo estoy sujeto a los azares del destino. ¿Por qué? Pues porque el resto de tiempo estoy por encima de un bidón, por tanto seguro que tengo agua. Solamente me puedo quedar sin agua en ese cachito de tiempo. ¿Sí? El aprovisionamiento por punto de pedido se utiliza para productos críticos. Y en mi casa el agua es un producto crítico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ha quedado alguna duda de cómo funciona el punto de pedido? ¿No? Perfecto. Vamos al aprovisionamiento periódico. El aprovisionamiento periódico es el que utilizo para los bidones de 6 litros. ¿De acuerdo? La cosa es muy parecida. Vuelvo a tener el tiempo y vuelvo a tener el nivel de stock. ¿Sí? Entonces el inventario va bajando hasta que llega el primero de mes. Es el primero de mes porque en mi casa va así. No es que sea obligatorio que sea el primero de mes. Resulta que el primero de mes, generalmente entre el día 1 y 3, mi señora mira el almacén, mira todo lo que tenemos en casa de comida y hacemos un pedido gordo a Jumbo. El motivo por el que lo pedimos en el Jumbo y no lo pedimos en el Líder o en el Totus no viene al caso. ¿De acuerdo? No es que me guste más el Jumbo que el Líder, todo lo contrario, creo que el Líder es más económico. Y hice un estudio que sí, que es verdad, es como un 5% más barato. El problema es que son un poco más incumplidores. Entonces prefiero pagar un 5% más y que haya inventario. ¿Vale? Entonces yo pido, hago una lista de todo lo que me falta para el mes. Generalmente son cosas que pesan porque nosotros no tenemos auto. O sea que antes del COVID ya hacíamos esto. Cada primero del mes contábamos todos los productos que nos faltaban, latas, leche, etc., 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 y comprábamos una cantidad. Esa cantidad la teníamos predeterminada, que está asociada al tamaño que tenemos de despensa y a nuestro consumo mensual. ¿De acuerdo? Siempre es un poquito más del consumo mensual lo que se compra, por si acaso. Siempre tenemos un poquito más de espacio del consumo mensual para no quedarnos sin. Cuando resulta que tenemos que comprar porque nos hemos quedado sin, pues vamos al Santa Isabel y lo compramos en el Santa Isabel de la esquina. Pero la idea es la misma, es contar todo lo que hay. Entonces decimos, bueno, pues yo quería llegar hasta tener este espacio de aquí. En el caso de las botellas de agua, el espacio que tenemos reservado es el que está debajo de los grifos del agua de la cocina. Ahí tenemos las botellas de agua. Y ahora pedimos y pasa un tiempo en el cual tenemos consumo. Vuelve a llegar el plazo de entrega. Y tenemos inventario hasta aquí y así va repitiéndose a lo largo del tiempo. Si tenemos más consumo por cualquier motivo, fijaros que esto sería, por ejemplo, que se nos ha roto un bidón de los de 6 litros, pues este mes pediríamos aquí y no pediríamos esta cantidad, pediríamos más. ¿De acuerdo? Y esto se repetiría a lo largo del tiempo. Fijaros que en este caso solamente pedimos el primero de mes. En mi caso, en fechas concretas. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros también que en este problema es el que acostumbra a pasar
cuando es alguien que viene a vendernos y nos viene a traer el material una vez por semana. Los martes se pasa el comercial y nos dice, ¿quiere producto esta semana? Y tú le dices, sí, no. Y solamente son los martes. No puedo escoger como aquí cada cuándo voy a comprar o cuándo voy a comprar, que lo decido yo. Cuando llego a esa cierta cantidad, entonces hago un pedido. Este es el caso en el cual pues, la periodicidad de compra es cada martes o cada 15 días. ¿Sí? Fijada por mí o fijada por mi proveedor. Lo cual sucede, por ejemplo, en el mercado. El mercado al que voy yo, pues solamente abre los miércoles y los sábados. Pues yo voy cada miércoles. Pero no puedo hacer no puedo ir el jueves a comprar. Tengo que ir el miércoles o el sábado. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, fijaros que si aquí nos podríamos quedar sin inventario solamente durante el plazo de entrega, aquí nos podemos quedar sin inventario a lo largo de todo el mes. ¿Sí? Podría pasar que mis hijos les dieran un ataque de sed y se lo bebieran todo en un día. Difícil, pero podría pasar. Y me quedaría sin inventarios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia principal o los datos principales que hacen uno y hacen el otro? El punto de pedido marca el nivel crítico de inventario que es fijo, el tamaño de lote, y esto es una palabra importante porque lo utilizo muchísimo yo en clase y después creo que a veces la gente no ve de dónde viene por primera vez el tamaño de lote, que es cuánto compro, que yo normalmente le pongo una Q, que es un valor fijo que no cambia a lo largo de las veces que voy a comprar, y tiene como variable cada cuánto compro. Esto es variable. ¿De acuerdo? Y este modelo es el que equivale a esto de aquí. Si lo queréis ver de otra manera, lo he puesto en bonito. ¿De acuerdo? Fijaros que esto es fijo, siempre es el mismo, siempre compro la misma cantidad. Ahora bien, puede tardar más o menos en alcanzar el nivel crítico, este nivel crítico de aquí, que es el punto de pedido. ¿De acuerdo? Y fijaros que en este caso concreto, pues mira, nos hemos quedado por debajo de 0. Si nos quedamos por debajo de 0, quiere decir que he roto stock. Vale. ¿Qué pasaría si rompo stock? Bueno, pues en el caso de los bidones de agua de 18 litros, que es lo que gestiono por punto de pedido, si voy al grifo y no hay, tengo dos opciones. Bueno, tengo tres opciones. Opción número 1, bebo agua de la llave. Entiendo que hay zonas de Santiago en que el agua de la llave es bebible. No es el caso en Viña. El agua de la llave de Viña sabe a rayos. Bueno, sabe a metal. Y no a heavy metal. Sabe a... Bueno, sí a heavy metal. Porque está... El pobre... Esa agua es terrible. Beber agua de la llave. Opción número 2. Ir a beber agua de los niños. Que es la que hago normalmente. No hay agua de la llave, no hay agua del este, pues me voy a una de las garrafas, que vale mucho más dinero, el agua de 6 litros, por tanto tiene un sobrecoste. Opción número 3, me voy al supermercado y compro una botella. ¿De acuerdo? O me voy a un sitio que tenemos aquí en la esquina que vende botellas y compro botellas para pasar el día. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando rompo stock. Por tanto, ese valor en negativo básicamente es un valor que estoy pagando de extra. ¿Sí? Vale. Eso es la opción número 1. El otro caso, que es el aprovisionamiento periódico,
cambia. Y en el aprovisionamiento periódico lo que tenemos es que yo no tengo nivel crítico de inventario, pero lo que tengo fijo es el tiempo que pasa entre pedidos. ¿De acuerdo? También tengo fijo la cantidad máxima de inventario que quiero tener. Y lo que es variable es cuánto pido cada vez. Esto es variable. ¿De acuerdo? Para que veáis el dibujo del aprovisionamiento periódico, lo tenéis aquí. Fijaros que ahora estas T's son idénticas. O sea, el tiempo que pasa es idéntico porque yo pido cada primero de mes. El volumen máximo que quiero tener o el stock máximo posible es idéntico porque yo compro hasta llegar a esa cantidad. Pero lo que compraré cada mes dependerá de la demanda del mes, de lo que haya consumido durante ese mes. Por tanto, fijaros que esta Q1, esta Q2 y esta Q3 son diferentes. ¿Sí? ¿Cuándo usar aprovisionamiento periódico? ¿Cuándo usar punto de pedido? La gran clave de cuándo utilizar uno o el otro es que el punto de pedido requiere más esfuerzo, porque hay que saber siempre el nivel de inventario que tienes, pero controla mejor el inventario. Por tanto, este producto, esta técnica es la que tienes que dedicar a lo que tú consideras productos críticos. Mientras que el aprovisionamiento periódico es justo lo contrario. Menos esfuerzo, peor control del stock. Por tanto, es para productos no críticos. De lo cual se podría intuir que yo considero que yo beba agua es crítico, pero que mis hijos beban agua es no crítico, porque gestiono mi agua como un producto crítico y gestiono la agua de mis hijos como un producto no crítico. ¿Sí? Pero aquí viene una cosa que yo no he empezado a explicar con este caso, pero no he explicado con este. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando me quedo sin inventario en gestión por punto de pedido? Bueno, pues si me quedo sin inventario en gestión por punto de pedido, básicamente echo mano de la reserva de agua de mis hijos, que es más cara, o voy a comprar agua fuera. Porque lo que no voy a hacer es beber agua de la llave. Por tanto, desde mi punto de vista, quedarme sin agua en casa, sin agua de bidón, es crítico. Ahora, si me quedo sin garrafa, ¿qué hago? Pues si me quedo sin garrafa, básicamente le doy a mis hijos agua de bidón, el agua que yo bebo. Por tanto, no es tan crítico quedarme sin. El costo que yo pago por el hecho de quedarme sin agua es que tengo que darle la misma agua que bebo yo. No le doy un agua especial. Por tanto, ahí está la clave o la diferencia entre hacer el aprovisionamiento por punto de pedido o por aprovisionamiento periódico. ¿Sí? A la hora de la práctica, vosotros tenéis que pensar cuáles son los productos que vosotros consideráis vitales. Generalmente los fumadores utilizan punto de pedido para analizar sus compras de tabaco. Y analizan punto de pedido porque es crítico, es una droga el tabaco. Así que cuando están a punto de quedarse sin, generalmente la gente tiene un número de cigarrillos en el paquete o un cartón, dependiendo de cómo de obsesivos compulsivos sean, entonces compran. ¿De acuerdo? Para asegurarse que nunca se quedan sin. Por eso utilizan un punto de pedido.
El aprovisionamiento periódico sería la persona que compra una vez a la semana. ¿De acuerdo? La probabilidad de quedarse sin es más alta. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente me falta una cosa antes de acabar la clase. Sé que he hablado mucho y que no he explicado ningún número. No os preocupéis, los números empiezan dentro de un ratito, a las 10. Dime, Nicolás. Profe, ¿podría poner la slide de aprovisionamiento periódico? Es donde ¿Cuál? tenía características. ¿La qué? ¿Esta? Esa, sí. Le saco una foto. Pero esto te lo voy a subir, no te preocupes. Es que así lo tengo al orden al tiro. Bueno, vale. También te aviso que no te voy a preguntar esto el día en el control ni en la prueba. Lo único que lo necesito que lo entendáis, porque una cosa que me he dado cuenta es que después me viene... Yo voy a partir de ahora voy a hacer una cosa de estas que a los alumnos los pone nerviosos. Pero es una cosa que la pago luego. O sea, os ponéis nerviosos luego y después me venís cuando hacéis capstone o cuando hacéis una práctica profesional y como soy el profe que os ha explicado inventarios, me venís a contar vuestras penas y ahí me la devolvéis, ¿vale? Porque yo he explicado punto de pedido, yo he explicado aprovisionamiento periódico y ahora tengo que explicar lo siguiente. Punto de pedido y aprovisionamiento periódico solo son diferentes cuando interviene el azar. Solo entonces. O sea, yo voy a pasarme 2 semanas y algo con modelos deterministas. Y con modelos deterministas, los dos métodos son iguales. ¿De acuerdo? Por tanto, la diferencia entre punto de pedido y aprovisionamiento periódico yo os la explico porque si llegáis a una empresa, no hagáis el cazurro. Son diferentes, utilizan técnicas diferentes, tienen que comportarse de manera diferente. Y un consejo que os doy es que si hay un producto que es crítico en vuestra empresa, intentéis utilizarlo por punto de pedido, cueste lo que cueste, porque vais a vais a reducir los faltantes. Y eso es el gran problema que acostumbras a tener cuando hay aleatoriedad. ¿De acuerdo? Pero durante las 2 semanas y algo que voy a estar explicando modelos deterministas, punto de pedido y aprovisionamiento periódico son idénticos, idénticos. ¿Por qué? Pues porque fijaros que las diferencias de estos dibujitos suceden porque hay azar y las pendientes son diferentes, pero si la pendiente fuera la misma, el comportamiento de este dibujo y de este dibujo sería idéntico. Idéntico, siempre saldría un triángulo perfecto. ¿De acuerdo? Para empeorar más las cosas, yo, cuando empiece con los modelos aleatorios, solo explicaré punto de pedido. Los modelos aleatorios con aprovisionamiento periódico se acostumbran a resolver con programación dinámica. Y si a alguien le interesa y aún tiene paciencia cuando acabe de esto para aguantar a un profe carcamal que se queja de todo y que tiene acento divertido / YouTube / enfadado continuo, o sea, si quiere volverme a ver, pues se apunta al mío y ahí en el curso del mío explicó modelos aleatorios con aprovisionamiento periódico. ¿Por qué? Porque matemáticamente son un poco más complejos. Básicamente por eso. Eso no significa que sean más complejos, no significa que no se tengan que utilizar, simplemente que son más complejos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, muy bien. Muchas gracias a la gente que ha hecho comentarios en esta hora. De verdad, os lo agradezco. Hacen que yo me sienta más
que me sienta mejor. Y creo que la clase también lo nota porque hago más chistes malos que si estoy hablando yo solo. Y dicho eso, gracias. Nos vemos en 10 minutos. Yo me voy a ir a tomar un café, otro café. Por eso he comprado 300. Y a las 10 me vuelvo a conectar. Digo, a las 10 menos 10 estaré aquí para contestar cualquier duda que tengáis. Por ejemplo, la de Benjamín, con el que ya le he contestado. Chela. Aquí en Chile, chela.